¿qué tal chicos? Buenas tardes. Bueno, vamos a hacer una nueva presentación en este caso. Voy a intentar en realidad grabar un par de ellas hoy aquí. Eh, la verdad es que me he dado cuenta en algunos casos cuando me he venido a campo abierto que he tenido problemas con el sonido. Espero poder recuperar alguno de esos vídeos, incluso subirlos separados. De hecho, si lo hago ya serán antes de este vídeo, pero quizá, creo que ya en algún momento lo dije, en vez de subirlo en un solo vídeo, los dividiré para poderlos editar luego en YouTube y meterle subtítulos en alguna parte, a lo mejor en citas sobre todo. Me interesa sobre todo que la palabra se escuche. Entonces, bueno, hoy en principio me he venido aquí y no creo que haya ese problema, no creo que el aire se note. Aún así, por asegurarme también, he utilizado la bolsa donde transporto la cámara de alguna manera como cortafuegos, en este caso como corta aire, y yo creo que el sonido entra bien. Y si viene algo de aire, porque lo tengo puesto sobre una roca, espero que no se acabe registrando. Yo creo que así, teniendo lo que es la funda por encima, no molestará mucho, no entrará tanto los golpes de aire. Entonces, voy a ver, porque me gusta mucho grabar fuera, pero es curioso que tengo el hándicap de que fuera grabo como con menos relajación, ¿no? Porque yo estoy en casa, estoy con la corriente puesta, enchufada a, vamos, la batería enchufada a la corriente, y entonces puedo explayarme más. Incluso, pues si en algún momento digo algunas cosas que luego finalmente corto, pues no me importa tanto, ¿no? Aquí trato de ser más concreto por una cuestión de batería, así que para no estar empleando en temas que no corresponden, ¿no? Nos vamos a meter ya de lleno a lo que es la presentación de estos dos bosquejos. En este caso el primero, yo creo que el primero que voy a hacer va a ser uno que también he abierto justo antes de venir hoy, porque ya la hoja que he ido sacando y escribiendo, me falta solo de hacer uno, de grabar uno, así que ya le he tenido que ir poniendo post-it también añadidos a la hoja, ya no me cabían más. Entonces, los de hoy no van a ser tampoco excesivamente largos, y me gusta porque los últimos que he hecho, pues he conseguido que no lleguen ni siquiera a la hora. Y al final es tratar temas importantes de la palabra, pero yo me gustaría poder sintetizar mucho más en algunos casos. Así que, venga, vamos a ver. El primero, el que vamos a grabar ahora mismo, este me ha salido en Isaías 54 o 55, en esa página, y nos habla de nuestro camino hacia la gloria. Entonces, he hecho finalmente una captura, no lo he llegado a apuntar, quería salir rápido y no me lo está anotando. Entonces, vamos a ir viéndolo, y nos dice: ¿qué necesitamos para llegar seguros a este puerto, a la gloria prometida, ¿no? A la gloria venidera? Entonces, vamos a ver, porque en principio aquí nos mencionan un versículo de Isaías, pero quiero revisar si aparece también en alguna parte de los puntos para dejarlo. Sí, vale, pues sí. Entonces, digamos que es el cierre al vídeo, así que no lo vamos a leer inicialmente. Entonces, no, es un bosquejo que se divide en 9 puntos. En algunos sitios tiene un par de versículos, un par de citas, pero bueno, yo creo que va a ser bastante breve. Entonces nos dice: ¿qué necesitamos para llegar seguros a este puerto? Al Señor como capitán. Y nos lleva a Hebreos 2:10 y nos dice... De momento en estos vídeos estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente, ya os digo, por una cuestión de comodidad a la hora de transportar, pero bueno, realmente en las citas que están saliendo, aunque hay algunas que se han utilizado, otras citas que han salido en otros vídeos, digamos que para este tipo de presentaciones nos sirven y nos sirve esta versión, y no es una cuestión de algo, es la profundidad del texto, evidentemente, pero lo que quiero decir es que quizá, como no se trata de un tema de ir a desentrañarlo a través de analizar una palabra concreta, incluso en el sentido original, nos sirve, ¿no? Para darnos la idea
y exponer ciertas cosas en función a lo que nos dan los versículos. Entonces, Hebreos 2:10 nos está hablando de Jesús y el hombre, y nos dice: Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. Convenía a Dios que mediante el sufrimiento hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Entonces, finalmente el Señor es el capitán, ¿no? O sea, el único camino, nadie va al Padre si no es por mí, es Cristo, es verdaderamente a quien tenemos no solo que escuchar, sino que obedecer y serle fiel. Entonces, fuera de cualquier religión que contradiga el mensaje de Cristo y finalmente el mensaje de la palabra, digamos que son falsos líderes y falsos directores que transgreden el propio camino de Cristo, el propio ejemplo de Cristo. Entonces, Él nos lo dice, un líder perfecto, aptos para llevarlos a la salvación. O sea, no le tenemos que buscar 5 pies al gato, ni pensar que además el mensaje de Jesús y la palabra de Dios tiene códigos ocultos en lo que es la doctrina básica. O sea, sí es un texto que supone un gran desafío para nosotros, pero si Dios nos lo hubiera querido dar para que nosotros realmente no lo pudiéramos entender, como personas corrientes que somos, pues hubiera introducido otro tipo de lenguaje, de hecho, quizá hubiera sido todo más en un ejemplo, en un sentido de las parábolas, ¿no? De darnos esa información oculta, esa información espiritual, pero simplemente que fueran unos cuantos elegidos los que pudieran interpretarlo y percibir ese conocimiento, ¿no? Pero el mismo Pablo nos dice: mirad que entre vosotros no hay sabios ni entendidos, ni gente de posiciones demasiado distinguidas. O sea, Dios precisamente nos entrega su palabra para que todos podamos comprender lo básico, al menos. Y esto sigue siendo un error para la gente, porque ayer mismo yo hablé con 2 personas, ayer fue Viernes Santo y son cofrades, personas que salen en la procesión, y realmente una chica se me acercó a mí, me dijo que si me iba a tomar una limonada con ellos, y yo les empecé a decir que realmente el tema de la Semana Santa no es bien vista por Dios, por toda la denuncia que hay a las imágenes. Y luego un amigo suyo que también vino, y la chica le dijo: pues ven, vamos para hablar entre nosotros. Y el chico al final me dice: no, pero claro, yo cuando le expuse el tema de la idolatría, mencionándole citas y presentándoselo desde una zona del propio evangelio, me dice: bueno, pero es que esto díselo al cura, no me lo digas, no nos lo tienes que decir a nosotros. Y no es así, es que ¿quién se congrega? Tú, pues tú tendrás responsabilidad. O sea, las personas y además el pensar que para eso hay que ser teólogo, y es la concepción errada. O sea, las personas se piensan que es que si tú no has estudiado la carrera no te puedes acercar a la palabra de Dios. O sea, eso es un engaño y eso es una absoluta estupidez, y que me perdone la expresión, pero es así, es una estupidez, porque si Dios, o sea, que no nos vamos a comparar ni nos vamos a poner a la altura de los apóstoles, pero los apóstoles no se licenciaron, no estudiaron. Evidentemente ellos tenían una inspiración diferente y tenían un mover interno diferente, porque estaban guiados por el Espíritu Santo una vez que Cristo fue resucitado y ellos recibieron el Espíritu en Pentecostés, pero incluso la gente después de la iglesia recibían una cierta formación, pero no se licenciaban y recibían un título y decían: tú ahora ya puedes hablar de la palabra de Dios, y no hablar, sino simplemente estudiar. Si no necesariamente todo el mundo tiene que hablar de la palabra, pero el creyente que se excusa es que hay que ser teólogo para poder acercarme a la palabra, no, o sea, porque es que eso lo único que demuestra es que tú prefieres estar en la comodidad de simplemente escuchar o aceptar lo que te dicen. Y Dios lo dice así: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque nosotros renunciamos a su palabra. O sea, no la queremos considerar. Y de hecho, pues bueno, el tema de la Semana Santa en muchos casos está diseñado para que la gente se disfrace, se luzcan su capita, su no me acuerdo cómo se llama, bueno, el cono este que se ponen, el capuchón, y el báculo, la medallita que luego les dan. Y en fin, pues que acaba el Viernes Santo y luego se van de copas. Así les oí yo que lo decían cuando es. Te quiero decir que no hay nada de malo que se junten y se tomen un vaso de limonada, que no hay nada de malo, pero
sinceramente, pues a esas personas de ese Viernes Santo, y no porque yo hablara con ellas, pero si recibieron palabra de Dios, ya es más santo ese viernes que por darte una procesión y por lucir tus trapos, ¿no? Entonces, no es la manera de seguir a Cristo así, ni descalzándote, ni andando y haciéndote ampollas en los pies, ¿no? No sé cómo lo dijo Dios exactamente. No sé si dijo compasión quiero y no sacrificio, algo así quiero, ¿no? O sea, y compasión y el acercarnos a la verdad y el conocer su verdad. Entonces tenemos que hacerlo así, y tenemos al maestro perfecto, al líder perfecto, por medio de quien todo fue hecho, Dios, bueno, en este caso Cristo, Dios, para quien y por medio de quien todo fue hecho, eligió llevar a muchos hijos a la gloria. El único camino, no nos equivoquemos. Camino no es la religión, no es ninguna iglesia, entre comillas, porque yo me niego a llamar a la iglesia, al catolicismo iglesia, porque no son iglesia, verdaderamente, no son iglesia, no se someten a la palabra, no siguen al líder perfecto, ellos han elegido otra líder, que es María, porque aunque utilicen, es que evidentemente si el catolicismo se basara en solo hablamos de María, no habría, o sea, el engaño sería demasiado evidente. Entonces, el engaño tiene que venir en función a, creéis que estamos hablando de Jesús, pero nosotros rezamos a María en un rezo que nos hemos inventado nosotros, porque en la palabra no nos viene nada de eso, solo nos viene una oración que Cristo nos dijo que debíamos hacer al Padre, ni siquiera a Él, al Padre, y cuando tú acabas tus cultos y los cierras con ese rezo a María, estás poniendo a María por encima de Dios, porque tu acto religioso debería ir enfocado única y exclusivamente a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Punto. Fin de la historia, no hay más. Cuando tú pones a María, estás poniendo a ese ser que no es María por encima de Dios. Sencillo. Estás tomando a esa persona como líder, ¿no? Vale, en tu religión, vale. Venga, entonces, aparte de que tomemos al Señor como capitán, aparte de Hebreos 2.10, nos lleva también a Josué 5.14. Josué 5.14. Y nos dice... Bueno, aquí nos está hablando del comandante del Señor frente a Josué, que es cuando Josué al final peleó, ¿no? Con el ángel de Jehová. Y... Vale, bueno, hemos dicho Josué 5.14. Y nos dice... Bueno, vamos a leer primero el 13, porque si no ya lo cogemos igualmente iniciado. Dice: cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él, con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿eres amigo o enemigo? Versículo 14, y nos dice: ninguno de los dos, contestó, soy el comandante del ejército del Señor. El jefe, el líder supremo, el único, nuestra única referencia y nuestra única guía y verdaderamente la voz y el mensaje que tenemos que poner por encima de todo, de cualquier cosa que nos traten de enseñar. Confírmanoslo, pajarito, claro que sí. Vale. Venga, pues está claro, ¿no? El Señor como capitán. Cuando nosotros aceptamos incluso el tema de las obras, nosotros nos estamos apropiando de un cargo o de un puesto pues de similar importancia, ¿no? Porque como consideramos que la salvación también está supeditada a nuestras obras, entonces quizá no como capitanes, pero nos ponemos como comandantes o como, bueno, pues con un puesto que en realidad a la hora de la salvación, como nos lo mencionaban en Hebreos 2.10, nosotros no entramos a tener parte activa en eso, es por la gracia de Dios, vale. Entonces, ¿qué necesitamos para llegar seguros a este puerto? Punto 2, y dice: Él es probado y aprobado. En Hebreos 7.25, y nos dice:
bueno, aquí está hablando Jesús como sacerdote de la orden de Melquisedec, ¿no? Jesús es como Melquisedec. Vale, y dice, hemos dicho Hebreos 7, 25, 26. Entonces nos dice, vamos a leer primero el 23 para retomar de nuevo la idea. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones, ¿no? Sacerdotes que vivían al o sea, que servían en el templo, pues tenían que ir delegando a sus posteriores generaciones para que entraran a servir como sacerdotes. Y dice, pero dado que Jesús vive para siempre, dado que Él ya es inmortal, bueno, que siempre lo ha sido realmente, aunque estuvo 3 días en el sepulcro, pero bueno, finalmente el alma, el espíritu, es inmortal, ¿no? Entonces dice, pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso, versículo 25, que es el que nos menciona, por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Versículo 26. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Entonces, por eso precisamente por lo que no hay nada más que nos deba servir, salvo el mensaje, el ejemplo, las palabras y la interpretación de Cristo. Porque Él es el único que ha derrotado la muerte, Él es el que ha vencido el mal, Él es el que, a través de su pureza, de su santidad, consiguió erigirse como el sacerdote supremo, ¿no? Como el sumo pontífice, que es el único y verdadero, el sumo sacerdote. Y además, todo lo que prosiga eso en funciones de la Iglesia y de las diferentes iglesias, nos indica que no hay un puesto superior a ese, ¿no? Entonces yo incluso el utilizar sacerdote para el sistema religioso, pues también me parece lo mismo, una falta de respeto, como llamarse padre, como llamarse maestro, como llamarse apóstol, todo eso finalmente, pues para mí está fuera de lugar, sinceramente, es que es eso. Yo creo que salir más allá del siervo, buen siervo, es concederse medallas y ponerte pues en una posición que no nos corresponde. Es que nosotros vamos a ver encima, cuando estemos en ese otro lado, que a lo mejor muchos de los que se ponían títulos, pues precisamente serán personas que, bueno, pues a lo mejor por haber querido ser llamados aquí grandes, allí sean pequeños. Puede ser, yo no lo aseguro, eso Dios lo tiene que saber, y Dios tiene que saber si ese título realmente, ese título autoconcedido, les ha movido a ellos en el ego, o verdaderamente se sentían ellos así y por eso lo decían, pero su labor ha sido noble, ha sido digna y ha sido consecuente con el mensaje de la palabra, ¿no? Es eso, pero digamos que todos los que adoptan títulos, hay algo, hay un secreto ahí en su corazón, el por qué se los ponen, ¿no? Y eso, todo eso lo ve Dios también. Entonces, Él es el único probado y aprobado. Y los demás estamos pendientes de ver si somos, o sea, estamos siendo aquí probados, pero veremos si en el otro lado hemos sido aprobados. Y eso también lo va a determinar el arrebatamiento. Inicialmente, los obreros aprobados se irán. El obrero que ha sido probado pero no ha aprobado, pues quizá no se vaya quizá no solo para poder ser aprobado, sino por cumplir también aquí una misión. Yo creo que quizá haya personas que a lo mejor ahora no estén en la absoluta verdad, y esto hablo como como una posibilidad, o sea, hablo en condicional, supeditado a lo que Dios decida, pero a lo mejor hay personas que dentro de la voluntad de Dios, hasta el momento del arrebatamiento a lo mejor van a estar alejados de la palabra e incluso no dando frutos de verdadero arrepentimiento, de verdadera conversión, o entendiendo que el mensaje hay que comunicarlo, ¿no? Entonces, esas personas, a lo mejor dentro de la voluntad de Dios está que una vez que inicie el periodo de la gran tribulación, ellos sean parte también activa, ¿no? La mayor parte activa van a ser
va a ser llevada a cabo por los 144.000, por los 2 testigos a su manera de verdaderos profetas y bueno, pues el plan que Dios tiene para ellos, pero en el propósito, porque Dios de la gran tribulación evidentemente va a salvar a muchísimas almas, a muchísimas, porque es que si no, o sea, Dios, si simplemente quisiera a todo el mundo condenarlo, tampoco daría un periodo de 7 años. Está así porque está determinado, pero con un fin. Todo lo que hace Dios, incluso lo que en apariencia puede verse como algo malo respecto a los juicios, tiene un propósito que su fin es convertir a las almas. Bueno, venga, entonces hemos dicho, Él es probado y aprobado en 7, 25, 26 y en 13, 8 también nos da esta idea de que Él es el obrero probado y aprobado. Bueno, el obrero, en este caso el digno y el santo, ¿no? Además es que, bueno, no quiero... había otra idea ahí muy importante. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Entonces, si por ejemplo, retomando también lo que se habló de María en su momento, esa falacia que el catolicismo habla sobre María, de que ella fue concebida sin pecado, o sea que María vino al mundo siendo santa también, la Biblia nos lo especificaría, o sea, nos diría Cristo, y además María, en ese caso, al haber venido también por una concepción sobrenatural, o sea, es que Dios no iba a obviar ese detalle, no lo iba a obviar, y de hecho, si ese detalle estuviera tan especificado en la Biblia, os aseguro que sería lo que los católicos llevarían por bandera, y sería lógico, o sea, si nos lo especificara así la palabra, podríamos decir, pues evidentemente, pero no es así, además nos lo dice, es el único que nos dice, Él ha sido apartado de los pecadores, pero los demás no, a diferencia de los demás, sumos sacerdotes y cualquier otra cosa, o sea, nos está hablando de personas que aun trabajando para el templo estaban bajo el pecado, pues el resto de humanos de igual modo, y nos lo dice, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, ¿no? Aquí nos está haciendo una comparación dentro de ese ámbito enfocado a la religión de que Dios estableció con el templo, para, bueno, los cargos que Él estableció, ¿no? Pero incluso para darnos esa diferencia, que esas personas de la tribu de Leví que eran apartadas desde que Dios mismo a los levitas los escogió y decidió no darles terreno porque siempre iban a ser los que le sirvieran a Él en el templo, aún nos da esa idea de que esas personas, aun siendo apartadas de Dios y escogidas de Dios, tienen pecado como los demás, ¿no? Además dice, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, bueno, es que este versículo no lo habíamos leído, a diferencia de los demás sumos sacerdotes, no tienen necesidad de ofrecer sacrificios cada día, porque el Cristo no pecó, fue puro. Y dice, y los otros sacerdotes sí. Y dice, a diferencia de los demás, vale, ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. O sea, los propios sacerdotes tenían que purificarse antes de hacer la expiación por el pueblo de Israel. Y está muy claro, ¿no? Está muy claro. Entonces, incluso esa imagen, visión que nos quiere transmitir el catolicismo de pureza, de tal, pues bueno, se la creerán ellos, pero que el hábito no hace al monje. Entonces, bueno, pues solo hay que ver además la actualidad y todo lo que se está destapando, ¿no? Pues de ese círculo de pederastas, de traficantes, de todo lo que hay, en fin. Y no es darle más cera a ellos, pero por lo menos que no vendan una imagen de cara al exterior, una imagen falsa, una imagen hipócrita. Pero bueno, no quiero entrar al tema porque nos estamos dedicando a Jesús en este caso. Entonces nos dice, punto 3, perdón, no hemos leído el versículo 13, que había vuelto yo al 26, 27, vale. Punto
punto 2, Él es probado y aprobado en Hebreos 13:8. Y nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, fue sin pecado, es sin pecado, será sin pecado. O sea, es el único espíritu que encarnó en un cuerpo humano, pero nunca tuvo pecado, porque Adán tampoco fue hecho con el pecado, incurrió en el pecado. Entonces, Adán fue sin pecado, o sea, era sin pecado, fue con pecado y después será limpiado también, ¿no? Por medio del perdón de Dios en sí. Porque yo en su momento dije que yo creía que en el arrebatamiento serían las personas que murieron creyendo en Cristo, los vivos que crean en Cristo, pero yo también consideraba que a lo mejor todos los creyentes en Dios, porque finalmente la Trinidad de Dios, la gente que ha creído en Dios durante su vida y ha trabajado para Él antes del nuevo pacto, antes del establecimiento de Cristo, yo interpreto y entiendo que esas personas también serían parte del arrebatamiento porque depositaron su fe en Dios. Entonces, entiendo que es así. Quizá no sea así y simplemente el arrebatamiento sea a partir de la dispensación de la Iglesia y luego el resto resuciten en otro momento, pero digamos que es que la primera resurrección, que no es el arrebatamiento, nos habla de los santos y de los mártires. Entonces yo por eso llevo a enfocarlo a que es en ese otro momento, o sea, en el momento del arrebatamiento, que todos los creyentes, no solo en Cristo, porque estamos hablando de que si tú crees en Dios, mientras no ha sido establecido el nuevo pacto, vamos a ver, han creído en Dios, han creído en el Creador, que finalmente es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo entiendo que ellos experimentan el arrebatamiento y me mantengo en esa postura. Podría ser que en realidad solo fuera a partir de la dispensación de la Iglesia, del ministerio de Cristo, y luego para todas las otras personas que vivieron hasta la época de Jesús, resuciten en otro momento, no lo sé, pero yo sinceramente sigo manteniéndome en lo que en su momento dije, que ellos también serán parte de la transformación del arrebatamiento, la gente de fe, ¿no? Del Antiguo Testamento y de todo ese periodo de la historia. No sé, bueno, no lo doy como algo así, pero en función a lo que nos determina la palabra, arrebatamiento, primera resurrección y segunda resurrección, entiendo yo que sería así. Aunque la palabra tampoco nos especifica lo que pasará exactamente con las personas que aguanten hasta el final, tampoco se nos especifica si ellos recibirán un cuerpo de gloria o entrarán al milenio de una manera corporal natural, ¿no? O sea, la que ahora tenemos. Esas cosas tampoco se nos especifican y bueno, yo creo que es que hay cosas que Dios está aún por revelar, ¿no? En algún momento, no lo sé. Pero bueno, vale. Hemos dicho eso. 13:8, ¿no? Pues Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, como parte del Dios eterno, inmutable, que no cambia en su naturaleza, ¿no? Cristo cambió en su corporalidad, pero no en su esencia. Su esencia siempre ha sido santa, siempre ha sido pura. Vale, venga, vamos al punto número... Además tengo poquita batería aquí y me ha venido bien empezar con este, porque si luego se me apaga el teléfono ya voy con lo que tengo escrito y ya está. Venga, punto 3 y nos dice, la Biblia contiene el plano del viaje. En el Salmo 119, 105, 105. Y nos dice, la Biblia contiene el plano del viaje. Tus palabras es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Creo que es así la versión Reina Valera del 60. Y me parece que solo el versículo hasta ahí. Sí. Entonces, es así, ¿no? ¿Cómo podemos verdaderamente movernos en este tiempo y realmente en todos los tiempos para evitar y luchar y enfrentarnos a las armas, las tentaciones, las pruebas que nos propone Satanás?
o incluso que nos propone el propio Dios a través de Satanás, de sus demonios, de nuestras debilidades, bueno, de todo finalmente, ¿no? Lo que nos empuja a caer en el pecado. ¿Cómo podemos evitarlo? A través de la única guía que tenemos. Esta guía nos va a dar referencias para caminar en nuestra vida cotidiana, para caminar sobre todo pensando en nuestra eternidad y nuestro trabajo, porque todo lo que hagamos aquí tiene una recompensa. Así se nos dice, nada de lo que se hace para la obra de Dios es en vano. Todo tiene, pero no es la recompensa, o sea, no es el motivo de la recompensa. Así es que no hay mayor recompensa que tener una vida eterna. O sea, es la mayor recompensa, el mayor regalo, y con eso ya nos podemos dar con un canto en los dientes y vamos, estar agradecidos por toda la eternidad, porque aunque quisiéramos compensar a Dios por ese regalo, durante toda la eternidad no nos serviría, no sería suficiente. Entonces, guía para mis pies y luz para mi camino. Entonces, ambas cosas, ¿no? Ambas cosas. Cuando tú estás buscando respuestas espirituales y te vas a otras filosofías o te vas a otro tipo de literatura que en apariencia sí te hablan de la verdad, al final siempre aparecen incoherencias, aparecen contradicciones, aparecen errores y aparecen cosas que no cuadran incluso con tu propia conciencia. Entonces, luz y guía verdadera solo la vamos a encontrar aquí, porque cuando exponemos todas esas mentiras, todas esas teorías y filosofías a la palabra, que no tiene contradicción verdaderamente, entonces cuando vemos que el error proviene de ese otro lado, ¿no? Vale. Bueno, pues evidente que la palabra es la única guía. La única guía. El plano es el libro que nos marca la ruta a seguir, que nos marca el camino, que nos determina hacia dónde vamos a ir, pero también nos hace diferenciar que dependiendo de nuestras decisiones y nuestras prioridades podemos acabar yendo a un lado y a otro. Más amor que eso no puede haber, o sea, no puede haber. A diferencia de lo que te propone la nueva era y todas estas cosas que hablan como de una, digamos, una salvación universal para todo el mundo, todos van a irse, todos vamos a ser finalmente salvados, pues no es así. Desgraciadamente no es así. Entonces, bueno, en la justicia no puede ser de esa manera, ¿no? Y bueno, pues esa idea es muy bonita, pero no es cierta. Y como está fuera de la verdad, pues simplemente suponen tinieblas en tu camino y crearte además pues una imagen que no se va a corresponder con lo que el futuro nos va a enseñar. Así que bueno, podemos seguir tragándonos esos cuentos que sí, que nos alegran el oído, pero que no resuenan verdaderamente en el espíritu. Porque si todos finalmente fuéramos salvos, sería porque todos globalmente estamos haciendo un esfuerzo. Dios podría evitar las cosas, podría evitar que algunas cosas cambiaran, o sea, podría hacer que algunas cosas cambiaran, pero todo está supeditado, así nos lo dice en Zacarías, no sé si es por la zona del 54 o el 13, no sé dónde exactamente, pero dice, si mi pueblo atendiere mi voz y se humillare, yo lo sanaré. Entonces, si nosotros, entendamos el pueblo como el mundo, si nosotros, todos de la mano, todos a una, nos rindiéramos ante Dios, pues es que Dios podría cambiarlo, pero simplemente Él sabe que eso no va a suceder, y no porque no sea su voluntad, sino porque no es la nuestra. Entonces, ¿podemos acusarlo a Él de algo? Para nada. O sea, nos da la opción, nos lo deja registrado, y cuando Dios dice algo en su palabra es porque eso está ahí, y eso por toda la eternidad. Es una promesa que se hace desde su eternidad y por lo tanto no varía, no está sujeta al cambio. Y si precisamente nos lo dice es porque yo quiero salvaros, y es que Él lo dice, el deseo de Dios es que todos los hombres se salven y accedan al conocimiento de la verdad. Él lo quiere, Él lo desea. Nosotros estamos dispuestos a asumir ese reto. No. En una gran mayoría de la humanidad no se está dispuesta a eso. Venga. Entonces, vamos al punto 4 y nos dice, el Espíritu Santo nos muestra el camino. En Juan 16:13. Juan 16:13.
aquí nos está hablando de la obra del Espíritu Santo precisamente, y nos dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Bueno, vamos a seguir un poquito. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. ¿No? Precisamente porque es una unidad indivisible el Creador, formada por Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces ninguno de ellos se va a contradecir, ni Cristo contradice las palabras de Dios, ni Dios contradice al Espíritu ni al Hijo, ni el Espíritu da testimonio de algo diferente a lo que nos ha enseñado el Padre y el Hijo. No, es todo un conjunto, y entonces es un mensaje unificado, como su propia naturaleza, es un Dios unificado que ha obrado de diferentes, digamos, a través de diferentes manifestaciones, pero se trata de un solo Dios, y por lo tanto su mensaje ha de ser siempre coherente, ¿no? Y es así, es que además otro punto donde claramente nos están hablando, nos está dando la propia Trinidad, que no nos dice Trinidad, pero es que nos está diciendo. Bueno, vamos a leer el 12, dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no puedo soportarlo. Y esto, obviamente, esto está hablando todo Jesús. Entonces, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu, o sea, no cuando venga yo con mi Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. No dice ahora Él, pero dice me glorificará, pero Él nuevamente, artículo, Él me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, ¿vale? Es que es lo mismo, nos lo está aclarando. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Nos lo está dando claro nuevamente esa idea, ¿no? Entonces, es precisamente por lo que yo no sé si las personas que se acercan a las Escrituras y no encuentran obviedad en muchos puntos de la palabra, en muchos aspectos doctrinales básicos, es porque verdaderamente es el Espíritu que no les ha mostrado, no les ha querido revelar. Y esto básicamente puede ser porque la gente, en vez de recurrir exclusivamente a la palabra, se apoyan en su religiosidad. Digamos que incluso si tú estás en la palabra de Dios, pero te acompañas de formar parte de una religión, de participar en cultos paganos, de participar en rituales monótonos, pues es que eso son piedras que tú te vas poniendo en el camino, ¿no? Es una idea básica. Para elegir dónde congregarte tienes primero tú que conocer toda la palabra de Dios, y después podrás elegir. Pero es básico que la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo tú recibas nociones elementales, y a partir de ahí puedas decidir con objetividad y tratando de encontrar una iglesia que se ajuste al mensaje bíblico en su máxima aproximación, porque la iglesia perfecta no existe, pero sin embargo, cuando tú ves ciertas cosas doctrinales que no, o sea, que tú puedes decir, mira, es que aquí está, esto no es verdad, pues ya está, no necesitas más. Ahora, si tú no conoces la palabra, te vas a meter en cualquier antro, así de claro. Bueno, venga, vamos al punto 5, dice, el navío tiene un ancla firme, en Hebreos 6, 18 y 19. Hebreos 6, 18 y 19. Y nos dice, aquí nos habla de que las promesas de Dios traen esperanza, y nos dice, así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Y de hecho, vale, el 19 también. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios.
porque en ese sentido también todos los elementos, en base a lo que además el catolicismo utiliza para argumentar su idolatría, los elementos religiosos, bueno, religiosos, los elementos divinos que Dios, los elementos divinos, los elementos que en cierto modo Dios mandó construir, el Arca de la Alianza, el templo, el estandarte de Moisés, esos elementos Dios en un momento concreto los hace, uno para determinar que aun él poniendo todos los mandamientos contrarios a las imágenes, él puede hacer y decir, ahora vais a hacer esto, esto y esto, con este fin y con este fin. Pero más allá de eso, no. ¿Por qué? Porque yo soy soberano, os pongo ese mandamiento y sin embargo yo hago esto porque tiene un propósito. Y no solo tiene un propósito el arca en su momento, que bueno, pues era un arma incluso de guerra, el sitio donde Moisés colocó las tablillas también, donde en función a la investigación de Ron Wyatt cayó la sangre de Cristo, porque estaba debajo de la zona del Calvario, del Gólgota, cayó sobre el propiciatorio, así lo reveló él en varias de las entrevistas que tiene, buscada información sobre Ron Wyatt, la sangre de Cristo y todo esto. Igual que él utiliza esos elementos para una función específica, el templo, lo mismo, cumplía su función, incluso cumplía la función para que luego Cristo, antes de la destrucción del segundo templo, entrara allí y diera una lección a la gente del respeto que se tiene que tener a Dios, de que no se debe comercializar con nada que tenga que ver con Él. Entonces, se utilizan esos elementos para un fin concreto, y además en muchos casos, aquí es que nos conduce a través de la cortina del santuario interior de Dios. O sea, que es que simbólicamente todos los elementos también utilizados tienen como una lectura también en lo que después interpretamos de la palabra, ¿no? O sea, cada cosa simboliza algo. El propio templo, las divisiones que se hacían, simboliza el paso, el Cristo, el perdón de los pecados, la llegada a Dios. Es todo una simbología y Dios lo hace con una intención. Por eso todas las construcciones, el arca, todas las cosas tienen representan algo simbólico que después nos van a hacer comprender mejor su palabra y su mensaje, ¿no? Porque todo eso que forma parte de la imagen nos va a aportar interpretación a nivel espiritual de todo eso, ¿no? Una lectura que nos va a ayudar a complementar la comprensión de la palabra. Venga, un navío tiene un ancla firme, es lo que nos estaba diciendo. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, pero nos dice... así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Es eso, la palabra eterna de Dios. Dios promete algo, Dios cumple algo. Dios afirma algo en su palabra, se cumplirá. Es así, o sea, es que Dios no miente, así nos lo dice. Estas dos cosas no pueden cambiar, ni la promesa ni el juramento. Dios tenía suficientes motivos para rechazar al pueblo de Israel a lo largo de la historia. Ha tenido muchos momentos, ha tenido otros muchos momentos donde se ha sentido muy orgulloso de la nación, pero ha tenido muchos momentos donde directamente podría haber dicho, se acabó, ya no cuento con vosotros, voy a tomar a otro pueblo. Y no lo hizo porque él ya se había comprometido con Abraham. Entonces, Dios cumple sus promesas y las lleva hasta el final. Entonces, ¿por qué hay la seguridad de que todo esto se va a cumplir? Porque Dios no inspiró este libro visualizando, ¿no? Un capítulo más. Vamos a ver un capítulo más de la historia. A ver, venga, voy a inspirarles ahora Segunda de Reyes. Ahora les voy a inspirar, vamos a ver... Vale, Colosense. No. Dios tiene absolutamente la visión completa de la eternidad y por lo tanto escribir esto es como darnos un capítulo simplemente de toda esa eternidad, ¿no? O igual ni siquiera un capítulo, o sea, nos está dando como los agradecimientos antes de firmar la obra con esto, para lo que él supone, y sin embargo para nosotros es toda una revelación, ¿no? Es algo que, bueno, pues se escapa el poder dominar toda la palabra en sí, comprenderla toda, pero bueno, por ahí bien, en eso está el deleite, ¿no? En algo que para Dios verdaderamente ha sido muy sencillo, para nosotros es todo un desafío, ¿no? Venga, vale. Entonces, finalmente el ancla, a ver, hemos dicho Hebreos 6,
18, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Entonces es esa seguridad que surge en el interior, pero no viene, no se adquiere de una manera racional, sino se adquiere de una manera, en cierto modo, sobrenatural, porque es Dios quien nos hace tener ese convencimiento y ese saber que está ahí, ¿no? La promesa y el propio cumplimiento. Entonces vamos a leer el punto 6, ya nos quedan 4 para concluir este bosquejo, y nos dice: la cadena del ancla es la fe, en Hebreos 11, nos está dando muchas claves aquí en Hebreos 11:1. Y nos dice, nos lo titulan este capítulo como grandes ejemplos de fe. Y nos dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es la confianza de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Creo es una cita que a veces he intentado decir en muchas ocasiones, y siempre lo digo así como con mis propias palabras, pero nunca lo digo bien de primeras. Entonces, pues nos lo dice así, ¿no? La cadena del ancla es la fe. Es algo quizá para el mundo ateo, para las personas ateas, es algo incomprensible, irracional, fuera de toda lógica, y en cierto modo es comprensible, aunque yo en lo personal me cuesta entenderlo, por el hecho de que yo siempre he tenido una fe en Dios, pero es probable que si de no haber sido así, pudiera ponerme en ese caso más en el lugar de las personas y quizá buscar otras estrategias, ¿no?, psicológicas para a la hora de abordarlo, enfocar las cosas de diferente modo, pero bueno, no es el problema ya de cómo nosotros lo hagamos llegar, sino que si nosotros entregamos finalmente palabra, es ella la que va a transformar, ¿no?, a la gente. Entonces, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es ese saber, ese tener esa seguridad de que lo prometido ya es un hecho en la eternidad de Dios, pero que será una realidad manifestada en nuestra propia existencia, ¿no?, en nuestra propia realidad, valga la redundancia en este caso. Entonces, es la certeza de las cosas que no podemos ver. Es como nosotros no vemos el aire, pero lo sentimos. Pues es exactamente lo mismo. Dios es una cuestión de sentirlo en tu interior, sentirlo y reconocerlo en tu vida, en tu día a día, no en un instante, en un momento. Hay momentos que sí, que eso es por una consecución de momentos, y por una, digamos, por una cadena que no deja de rodar, ¿no? Todo es así, no es que Dios hoy muestre con un eslabón y luego ya no aparezca hasta tal. O sea, no son momentos simplemente aislados, sino finalmente es el reconocimiento de que Él está ahí durante toda tu existencia, ¿no? Entonces, bueno, nos llevan solo al 11.1, pero dice en el 2: por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Porque finalmente el hecho de saber que pertenecemos a Dios, eso también condiciona la personalidad de cada alma, ¿no? Sabes que te debes a Él, sabes que Él está ahí, que vela por ti, pero que también ve lo que tú haces. Entonces, sabiendo eso, pues tú no quieres desagradarle. Si verdaderamente tienes una fe, a ti te va a importar. La opinión que más te va a importar es la opinión de Dios. La del resto, pues bueno, está ahí. Nos puede importar relativamente, pero la única que en verdad tiene un peso y una trascendencia para la eternidad es la de Dios. Entonces, bueno, venga, vamos a Romanos 1.17, que también nos da una cita respecto a la cadena del ancla, a que la cadena del ancla es la fe. Romanos 1.17. Vamos a ver. Romanos 1.17, y nos dice, aquí nos habla de la buena noticia de Dios, y nos dice:
Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida, del principio al fin. Eso me viene un poquito bien para el tema que he mencionado, de que si la gente de fe antes de Cristo experimentará el arrebatamiento o no, porque digamos que aquí nos habla de una fe en Dios, ¿no? Cristo es hijo de Dios, es parte del Padre, pero yo entiendo que las personas de la antigüedad, teniendo fe en Dios, estarán ahí también en el arrebatamiento, pero no, tampoco lo aseguro. Pero bueno, nos lo dice. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Entonces, el saber que, aun a pesar de todos nuestros errores en vida, Dios nos sigue amando para permitirnos tener una eternidad junto a Él, pues bueno, es un premio demasiado grande como para no basar tu existencia en intentarlo obedecer, en intentarlo agradar, en intentarlo glorificar, ¿no? Él es glorificado por los siglos de los siglos, pero que nuestras acciones hablen de nuestra fe, ¿no? Den testimonio de nuestra fe. Por la consecuencia de la fe, ¿no? O sea, a consecuencia de la fe, nuestras acciones tienen que dar testimonio de que poseemos una fe, pero no nuestras obras. Es que es eso, es que al final la fe y las obras se ve que una es consecuencia de otra, pero en la salvación en todos los sitios se nos especifica que es así, es por fe, es por fe. Venga, punto 8 y nos habla, punto 7, esta fe salva y protege, en Efesios 2.8. Efesios 2.8. Esta fe salva y protege. Dice, Dios los salvó, nos habla de vida nueva con Cristo, y dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. ¿Puede ser más claro esto? ¿Puede ser más evidente para destrozar y destronar a todas las religiones que hablan de las obras? Prácticamente todas. Tiene que haber un sacrificio. La misma Semana Santa, me descalzo, ando de rodillas para que se me pelen, se me queden en carne viva, porque así estoy mereciéndome el cielo. Te lo está diciendo, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Los salvó por su gracia, por su misericordia cuando creyeron. O sea, aunque tú te estés paseando de una manera, si tu fe no es real, si simplemente dices, sí creo en Dios, bueno, a lo mejor sí, eso ya simplemente es la fe, pero bueno, sabemos que la fe implica muchas cosas, no es simplemente creo en Dios. No basta tampoco con eso, porque tiene que haber obras, ¿vale? Venga, entonces dice, ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Es que no puede ser más claro, es que no puede ser más claro, más contundente y más exclusivo. La fe es fe, por gracia. La salvación es por gracia. Se acabó. Vale, venga, primera de Pedro 1.5. Es que vamos. Primera de Pedro 1.5. Hay cosas que en verdad es aburrido, incluso, no aburrido por hablar la palabra, pero aburrido por insistir y por tener que decir siempre lo mismo, porque parece que es que hay personas que, no, en verdad, que no han leído la palabra en su vida, porque es que vamos, no sé, cosas que es que no tienen cabeza, que pueda entrar en la mente de las personas a... En fin, venga, 1.5. Aquí nos está hablando de la esperanza de la vida eterna y nos dice, por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Por la fe nos protege con su poder hasta recibir la salvación. Bueno, es lo mismo, ¿no? Es porque la fe también protege al humano. Esto ha salido en otros vídeos como personas que serán en algunos casos creyentes, en otros no, pero Dios precisamente nos protege porque sus obreros tienen que hacer su trabajo. Entonces, pues hasta que no se cumpla lo determinado en la vida de cada uno, pues no podemos salir de aquí. Entonces, Dios muchas veces nos protege, pero porque también muchas veces se reciben ataques. O sea, hay ataques, hay personas a las que, sabiendo Satanás que van a ser utilizadas,
pues les ataca más, les ataca directamente y utiliza a otras personas para enviar ataques o... Sí, ¿no? Para meter en problemas a otras personas y en muchos casos intentar quitarles la vida, pero si es una persona de fe, Dios mismo lo va a proteger, ¿no? Vale. Me parece ya la idea clara por la que se está dando en relación a haber comentado ya el hecho de la salvación anteriormente. Venga, punto 8 nos dice: la tripulación está bien equipada, en Efesios 4:11, y nos dice, aquí nos está hablando de unidad en el cuerpo, y dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Vale, versículo 12 también. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿No? ¿De qué nos está hablando aquí? De las obras. Ellos no... la palabra nos está diciendo, ellos tienen la fe, aunque en sí no nos lo está mencionando, pero es evidente, es la fe porque creen en la palabra, la estudian. Nos está hablando de los cargos de la gente de la Iglesia, al margen de que pueda haber gente que se meta por negocio, pero nos está hablando de las personas honestas y sinceras, ¿no? Para con Dios. Entonces, nos dice todos estos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Es decir, que todas estas personas, en el momento en que reciben la revelación o reciben entendimiento y comprensión de la palabra, para trabajar para la obra de Dios, la única manera es llevar el mensaje, conseguir que más almas conozcan la verdad del Evangelio y a su vez que esas otras almas lo lleven a otras personas y comuniquen la verdad del Evangelio. Es como ¿no? Es una retroalimentación que se va haciendo para que el cuerpo vaya creciendo, ¿no? Venga, vale. Entonces, aquí también nos llevan a segunda de Timoteo 2:2. Y aquí nos está hablando de un buen soldado de Cristo Jesús. Y nos dice: me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Básicamente, ¿no? Es la idea. Recibe el mensaje, asimílalo, apréndelo, sométete a él, sé perseverante en el estudio para ser fiel a la palabra y comunícala a los demás, ¿no? Comunícala, muévela, haz que se expanda. Es de esa manera como el cristianismo hoy, no hablo de religión, el cristianismo hoy, o la enseñanza de Jesús, la palabra de Dios, como queráis, hoy está tan expandida, a pesar de que es atacada, pero ha llegado a donde ha llegado por la labor que cada persona, desde su buena intención y desde su deseo de corazón de glorificar a Dios, le ha llevado a mover el mensaje. Vale, muy importante en relación a los otros temas, ¿no? O sea, a los otros puntos que nos lo aclaran y nos definen la labor, el tema de la fe, el tema de las obras, cómo cada cosa ha de interpretarse. O sea, cada cosa tiene su lugar. Venga, Hechos 5:42 también nos habla de este punto 8, la tripulación está bien equipada, y ya hacemos y el último punto, que es una única cita, y ya concluimos. Venga, Hechos 5:42. Vale. Hechos 5:42 y nos dice: y cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Ese es la verdadera conclusión y la síntesis del Evangelio, ¿no? Cristo es el Mesías, Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, Cristo es la única solución, Cristo es el único que tiene el poder de acabar con el mal. Ni hermanos mayores, ni extraterrestres, ni gobiernos, ni gurús, ni nada. Solo Cristo. Cristo es el único que lo va a hacer. El único Mesías, el único Señor, el único Salvador. No hay otro camino. Cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje. Y interpretemos esto como y por cada medio en el que nosotros encontremos la posibilidad de mover el mensaje hoy en día. Tecnología,
tecnología a través de la red, tecnología a través de utilizarla en la ciudad para poder hacer cosas que tengan más impacto, quizá, y no solo tecnología, sino elementos físicos que nosotros podemos utilizar, carteles, pancartas, megáfonos, cosas así, o sea, todo lo que tengamos que sin molestar, pero, o sea, tratando de no molestar, aunque el mensaje siempre va a ser ofensivo para quienes están tan cómodos en este mundo, pero trabajando, ¿no? Constantemente. Vale. Punto 9 y definitivo, el viaje es gratuito. Estupenda conclusión para este bosquejo. Isaías 55:1, que es exactamente el que nos salía al inicio del bosquejo, y nos dice, nos lo titulan como invitación a la salvación del Señor. Y dice, alguien tiene sed, venga y beba, aunque no tenga dinero, vengan, tomen vino o leche, es todo gratis. ¿Vale? Pues es exactamente lo que es la salvación. O sea, quizá si es probable que además en muchos casos se renuncie a la salvación por ser así, ¿no? Porque parece, incluso en las religiones, como que se renuncia o no se contempla el mensaje verdadero, porque parece como demasiado fácil, ¿no? Y es como que ellos se tienen que esforzar y tienen que pelear y tienen que luchar y tienen que ganárselo, pero la salvación no se va a conseguir por ahí. Y en otros casos, las personas que lo rechazan, a lo mejor, si la salvación nos la hubieran supeditado a las obras, las personas se esforzarían más en buscarla, ¿no? Pero es como incomprensible que, y como locura, uno por la inconsciencia de sentirnos pecadores, pero parece que tan fácil como es decir, Señor, creo en ti, te acepto como mi Señor y Salvador, entra en mi vida, dirige mis pasos, hazme trabajar para ti. Algo tan sencillo como esto es un compromiso con Dios y di estas palabras, simplemente dilas, ponte a prueba, ponte tú a prueba, si no tienes a Dios todavía en tu vida, si no lo conoces, ponte a prueba, di estas 4 últimas frases en tu vida de corazón, no negándote a Dios, verdaderamente no existes, renuncio a ti, no, di, existes, no lo sé, pero si existes, revélate a mí, punto. Dios lo va a hacer, Dios se va a manifestar, Dios va a entrar en tu vida. Porque la salvación finalmente es eso, es algo gratuito y es algo que Él nos ofrece por su inmenso amor, por su gran misericordia y bueno, pues porque su propia naturaleza le lleva a amar su creación, ¿no? Así que nada, chicos, bueno, este primer bosquejo, ya os digo, lo he encontrado hoy, pero lo mismo, veo que trata cosas que a lo mejor sí se ha tocado en algún punto, pero vemos como aquí nos están haciendo una defensa, uno de la fe y cómo está el camino trazado, ¿no? Por Dios, cómo ha de ser. Entonces, igualmente me parece muy interesante y muy positivo haberlo abordado. Así que nada, pero bueno, igualmente chicos, espero que, no sé, si esto por ejemplo lo ve católico o ateo, y esta última parte lo ve, espero que aceptéis el reto, que simplemente invitéis a Dios en en vuestro no saber que verdaderamente existe o no, dejar aparte la negación, pero os invito a hacerlo, darle la oportunidad de entrar en vuestra vida y vais a ver cómo los milagros, y los milagros no tienen por qué ser manifestaciones sobrenaturales, sino la revelación de que verdaderamente Dios ha empezado a tomar rienda de tu vida y camina a tu lado y nunca más te va a dejar. En el momento en que tú le invitas, jamás. Pasarás pruebas, pasarás dificultades, pero nunca, nunca, nunca jamás te va a abandonar. Nunca. Cuidaros, chicos. Que Dios os bendiga. Chao.